La interpretación en lengua de señas. La interpretación existe desde la aparición de las distintas lenguas en el mundo y ha sido de vital importancia para la posible relación entre distintas culturas. Sin embargo, como el medio de comunicación es la lengua oral, no existen tantas pruebas escritas como en el caso de la traducción. De ahí la dificultad de determinar su origen exacto. Las primeras pruebas de la existencia de la interpretación data de la época del Antiguo Egipto, cuando la función del intérprete apareció representada en algunos jeroglíficos de la época, alrededor del año 3000 a.C. En segundo lugar, encontramos la presencia de intérpretes en la Grecia y Roma antiguas. Cualquier lengua que no fuese latín o griego se consideraba indigna, por lo que se empleaban intérpretes en todos los lugares conquistados para comunicarse con las nuevas comunidades. No obstante, en esta época, la interpretación carecía de prestigio y el trabajo era realizado por esclavos a los que se les obligaba a aprender varias lenguas. Ya en la Edad Media, la situación de los intérpretes cambió, puesto que comenzaron a ser muy respetados y a formar parte de las cortes. Llegaron incluso a tener un papel relevante en las cruzadas, donde actuaban tanto de intérpretes como de negociadores con los distintos pueblos donde se intentaba expandir el cristianismo. Es de especial interés la importancia de los intérpretes en el descubrimiento de América. Existen dibujos de la época en los que aparecen intérpretes facilitando la comprensión entre nativos y conquistadores. Generalmente eran los nativos quienes aprendían la lengua española y actuaban después como intérpretes. Con el paso de los años, la interpretación se fue generalizando y cobrando importancia en distintos ámbitos, como en las rutas de comercio o en las relaciones de los países. Finalmente, los grandes avances en interpretación se produjeron en el siglo XX. La interpretación simultánea se empleó por primera vez en 1927 en una conferencia internacional de trabajo. Posteriormente, encontramos su instauración formal a partir de los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial. Tras emplear este método a la hora de juzgar a los distintos sospechosos por los crímenes del nazismo, la ONU convirtió la interpretación simultánea en algo común dentro de las reuniones de la misma y fue copiándose en otros organismos internacionales hasta nuestros días. La traslación, actividad intelectual basada en las habilidades lingüísticas y culturales, así como la aplicación de ciertas técnicas específicas que exige por parte de quien la realiza la activación de mecanismos mentales encaminados a restituir el sentido de un mensaje, con fidelidad, exactitud, corrección y claridad, a fin de que pueda ser entendido por una persona que desconoce el sistema de comunicación original. Se traslada el sentido de un mensaje originalmente expresado en una lengua y de una cultura, produciendo otro mensaje equivalente expresado en otra lengua y otra cultura. Esta transferencia de textos o enunciados entre lenguas y culturas incluye dos actividades complicadas, la traducción y la interpretación. Diferencias entre el traductor y el intérprete. El traductor trabaja sobre textos y lenguas escritas. El intérprete lo hace sobre textos y lenguas habladas o señadas. La interpretación en lengua de señas comparte algunos conceptos y terminología de la interpretación de lenguas orales, aunque cada una de estas presenta sus propias particularidades y conceptos específicos. La traducción tiene un proceso de elaboración con tiempos aptos para hacer consultas en diccionarios o enciclopedias o textos especializados con la posibilidad también de poder revisar y corregir el producto final.
En la interpretación en lengua de señas, el intérprete debe trasladar en tiempo real lo que está diciendo el enunciador, a la velocidad que lo diga, sorteando los obstáculos de vocabulario o terminología y tomando decisiones en microsegundos. Es por esto que el intérprete debe estar bien formado y preparado para producir en forma espontánea y fluida la lengua hablada y la de señas. Necesita estar ejercitado e instruido para escuchar la lengua producida oralmente, entender el mensaje, desverbalizarlo, colocarle un nuevo conector lingüístico y trasladarlo a la lengua de señas, todo al mismo tiempo. A su vez, debe estar formado y preparado para afrontar la situación comunicativa inversa, ver el mensaje producido en lengua de señas, entenderlo, desverbalizarlo, colocar un nuevo conector lingüístico, trasladarlo a la lengua hablada y ejecutarlo oralmente, todo al mismo tiempo. La capacidad teórica, flexibilidad mental, memoria, cultura general, desarrollo de su capacidad atencional, así como su experiencia, serán muy importantes para llevar a cabo su función de forma efectiva y profesional. Lenguas de trabajo. Tanto el traductor como el intérprete trabajan con dos lenguas y dos culturas que se vinculan mediante su actividad. Una de esas lenguas es denominada lengua de origen o lengua fuente. Es la lengua desde la que se produce el discurso o texto original que será trasladado. La otra lengua se denomina lengua de destino, lengua meta o lengua de llegada. Es la lengua hacia la que se traslada el discurso o el texto original y mediante la cual se emite el producto final. Por otra parte, se llama lengua activa aquella hacia la que el intérprete realiza la traslación y sobre la que tiene mucha más competencia tanto para su comprensión como para la producción. Mientras que la lengua pasiva es aquella que se comprende pero que no se produce con precisión. En el proceso comunicativo, ambas lenguas y culturas asumen alternativamente el carácter de lengua de origen y lengua meta, ya que se trabajan desde una lengua hacia otra. ¿Qué significa interpretar? Interpretar es comprender lo que un ser humano quiere decir en una lengua hablada o en una lengua de señas, en una situación, en un contexto determinado, desde esa lengua, esa cultura y esa concepción, y ser capaz de transportar y reproducir ese mensaje en otra lengua, otra cultura y otra concepción. Para lograrlo, es necesario distinguir cuál es la intención y el sentido del enunciador y retransmitirlo, respetando el uso social que los usuarios hacen de su lengua. El proceso de interpretación en lengua de señas depende de un equilibrio atencional entre la observación y el análisis, la memorización y la reformulación del sentido del enunciado, además de la receptibilidad suficiente para poder canalizar los aspectos suprasegmentales de las lenguas, como son la intensidad, tono, timbre, entonación, acentuación, ritmo y pausas. Para lo que es necesario aprender a controlar, almacenar, rechazar y recuperar la información recibida de una lengua y cultura, y con esta poder emitir el mensaje en otra lengua y cultura. Es un trabajo llevado a cabo bajo presión de tiempo, tensión y agotamiento, debiendo tomar decisiones rápidas, las que pueden ser de tipo lingüísticas, culturales, éticas o técnicas, así como también de conflicto, al ser un trabajo de trato humano y comunicativo. Español señado o signado y lengua de señas. El español señado o signado es una representación manual del idioma español que mantiene su estructura gramatical, lo cual carece de sentido y da como resultado producciones gramaticalmente desprolijas y en muchos casos incomprensibles. Un producto lingüístico extraño y que deja en evidencia que quien lo origina desconoce la lengua de señas y su cultura. La traslación, palabra por seña o seña por palabra, no es lingüísticamente aceptable. Las estructuras y la forma de uso de cada lengua no lo permiten, derivado de que los soportes de ambas lenguas son completamente distintos. La lengua hablada es lineal, mientras que la lengua de señas es tridimensional y se manifiesta en forma secuencial y o simultánea, además de articularse en el espacio señante, siendo la diferencia más visible la del uso de la vista, las manos y el cuerpo, y el espacio de la lengua de señas al uso del oído y voz de la lengua hablada.
He aquí la importancia de lograr la misma imagen mental o la más aproximada a la que se hubiera producido en los nativos de la lengua original, independientemente de cada seña o cada palabra. La mente del intérprete. En la mente del intérprete se elabora un proceso de alta complejidad y de gran alerta mental en forma automática, inconsciente y en microsegundos, cuando intenta reconstruir el sentido de un enunciado. Primero, se produce el ingreso de la información, misma que puede ser auditiva o visual, en una lengua y en una cultura determinada. El intérprete debe buscar una unidad de sentido que le permita iniciar el procesamiento mental, incluyendo diferentes niveles de análisis sobre la información recibida: léxico, semántico, fonológico, sintáctico, contextual, morfológico, pragmático y cultural. Posteriormente, se produce la salida de la información ya reformulada y reverbalizada en un mensaje equivalente en la lengua y la cultura de llegada, sin perder de vista la intención comunicativa del enunciador, para lo cual será necesario hacer acopio de su cultura general, su atención y su memoria. Es necesario que sepa controlar, rechazar, almacenar y recuperar información. Modalidades en la interpretación. Interpretación simultánea. Se trata de la interpretación realizada en el mismo momento en que se escucha el discurso original. En realidad, no es exactamente simultánea, porque hay unos microsegundos de retraso, conocidos como décalage, entre el discurso original y la interpretación, en los que el intérprete escucha el contenido del mensaje, comprende su significado y sentido, busca mentalmente las expresiones más adecuadas en la lengua de destino y las verbaliza en la lengua hablada o las produce en señas. Se trata de una actividad compleja, de alto procesamiento cognitivo, integrada por una serie de procesos interdependientes que permite al coenunciador recibir la interpretación del discurso original casi en tiempo real. Al momento de recibir este segmento de información, comienza a interpretarlo y a trasladarlo a la lengua y cultura de llegada, y al mismo tiempo que ve y escucha, y cuando todavía está reproduciendo ese segmento, empieza a recibir la siguiente unidad de sentido que debe ser capaz de retener en su memoria. Además, a la vez que interpreta el primer segmento y retiene el segundo, verifica que la presentación en lengua de llegada sea comprendida, todo al mismo tiempo. La ventaja de la interpretación simultánea es su celeridad y además la información se retiene con más facilidad. Su desventaja es la exigencia que siente el intérprete a raíz de que necesita tener máxima concentración para poder realizar muchas actividades diferentes en forma conjunta. Interpretación consecutiva. La interpretación consecutiva es aquella en la que el intérprete reproduce fragmentos del discurso con breves intervalos de tiempo. Primero escucha o ve el discurso y luego interpreta. La ventaja de la interpretación consecutiva es que el intérprete puede escuchar bloques más largos del discurso que pueden permitirle un mayor análisis del significado, del sentido y de la dirección que tiene esa enunciación. La dificultad que presenta es que se tarda un poco más y se necesita buena memoria por parte del intérprete para retener el bloque completo de información. Interpretación directa o de restitución. Se entiende por interpretación directa a la traslación del mensaje que se produce desde la lengua de señas como lengua fuente o lengua de origen hacia la lengua hablada. Cuando se realiza interpretación directa o de restitución, el intérprete oyente utiliza su voz. En esta forma de trabajo es necesario ser claro en la pronunciación, modular correctamente la voz y la potencia, tener fluidez en el vocabulario, evitar muletillas, realizar las pausas en forma adecuada, producir las inflexiones de voz que sean pertinentes según el mensaje, respirar bien, mantener una actitud y una postura corporal correcta y cuidar la expresión facial. Interpretación inversa. Es el proceso traslativo que se produce desde la lengua hablada a la lengua de señas. Tipos de interpretación.
Interpretación de enlace, bilateral o de contacto. Se entiende por interpretación de enlace, bilateral o de contacto al proceso traslativo que se produce en todo tipo de comunicación entre enunciador y coenunciador. Esta modalidad la realiza el intérprete en forma permanente en cualquier tipo de intermediación comunicativa. Interpretación susurrada o chuchotaje. El intérprete utiliza este sistema para una sola persona o para un número muy reducido de coenunciadores. Se habla en voz muy baja, en el caso de la lengua hablada. En el caso de lengua de señas, se reduce el espacio señante. Es probable que el intérprete se ubique físicamente más cerca del coenunciador. Interpretación a vista. La interpretación a vista propiamente dicha es la interpretación consecutiva de un texto escrito que se traslada a la lengua de señas o de un texto producido en lengua de señas que se traslada a la lengua escrita y viceversa. Cuando se trabajan sobre textos en lengua escrita y enunciados en lengua de señas, se comparten aspectos de la traducción y de la interpretación. Interpretación de plataforma o conferencia. Puede ser simultánea o consecutiva y es en su mayoría realizada en eventos como conferencias, bodas, seminarios, etc. Se caracteriza por realizarse sobre una plataforma en la mayoría de los casos, pudiendo ser directa o inversa y por lo general interpretada a una sola lengua. Interpretación táctil. Método de interpretación para comunicarse con las personas sordociegas empleada por un intérprete guía. En esta modalidad, el intérprete emplea el deletreo manual en la palma y diversas señas en el cuerpo de la persona sordociega. Es más comúnmente llevada a cabo de forma simultánea y puede ser directa, inversa o de enlace. Interpretación de videoconferencias. Se realizan a través de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación en tiempo real para comunicar a dos personas o más a distancia. El intérprete lleva a cabo su labor por medio de videollamada, internet, etc., en su mayoría de forma simultánea, y pueden ser directas o inversas. Los intérpretes profesionales de lengua de señas están sometidos a muchos factores que pueden generar estrés e incluso fatiga. Es una profesión en la que se requiere una cantidad de concentración enorme. Al igual que en otros oficios, otros factores físicos afectan el rendimiento del profesional de interpretación durante su servicio. Incluso pueden llegar a entorpecer su memoria. Por este motivo y para asegurar que el nivel de interpretación no decaiga en calidad, se recomienda que los intérpretes no trabajen más de 30 o 40 minutos consecutivos para la interpretación de una reunión de corta duración, o en caso de que se trate de la ponencia de una sola persona. De otra manera, se recomienda que varios intérpretes alternen turnos de trabajo de 15 minutos como mínimo a un tiempo máximo de 30 minutos. Como puedes ver, el intérprete de lengua de señas es el profesional que sirve de puente de comunicación para la comunidad sorda y oyente, labor que requiere de una formación especializada. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte, suscríbete y da clic en la campanita para que te enteres del próximo video antes que nadie. ¡Hasta la próxima!